Bien, y ya estamos de vuelta. Quiero presentar a mi invitada de hoy. Se trata de la abogada Pilar Monteagudo. Ella, su carrera académica, abogada en el CEU San Pablo, tiene un máster en Derecho Ambiental, tiene cursos en Derecho Europeo. Actualmente trabaja en Decay Abogados, encargada específicamente de temas de mercantil y societario. También es secretaria del Consejo de Administración de varias grandes empresas. Otra de las dimensiones que Pilar realiza en su actividad profesional es que forma parte de un grupo maravilloso de abogados que conforman la mentoría del grado en Derecho, específicamente en la Universidad de Nebrija. Y de eso y mucho más vamos a hablar el día de hoy. Bienvenida, Pilar. Muchísimas gracias por invitarme, Andrés. Claro que sí. Y bueno, cuéntame un poco cómo te nació. Sé que detrás del grupo de mentoría está la doctora Jessica Bayón, que también le mandamos un saludo. ¿Cómo nace ese interés de manera altruista participar en la formación de los futuros juristas del país? Pues mira, surge de mi propia vivencia. Uh-huh. Cuando yo hice la carrera de Derecho, nunca me planteé ser abogado. Ay, mira. Yo estudié Derecho pensando en opositar al cuerpo diplomático, pensando en trabajar fuera de España, en la Comunidad Europea, cosas así a lo que yo me planteaba. Por circunstancias de la vida, ese planteamiento fue cambiando. Y bueno, un verano por hacer algo, se me ocurrió hacer práctica en el despacho de un tío de mi padre. Y bueno, aquello de ser abogado parecía que no era tan aburrido como en un primer momento yo pudiera pensar. Después, como digo, bueno, yo seguía con mi idea de ser diplomático, de trabajar en la Comunidad Europea, pero bueno, como digo, las circunstancias fueron cambiando y acabé haciendo un máster en Derecho del Medio Ambiente. Uh-huh. Y después, como prácticas de ese máster, trabajé durante unos meses en una gran firma de aquí de Madrid, y entonces ese tipo de trabajo era totalmente diferente a lo que yo había visto en un despacho de provincias. Y fruto de esa falta de experiencia, cuando yo pisé por primera vez un despacho, cuando Jessica Bayón me propuso participar en el programa de mentoring, le dije que sí, encantada. Porque muchas veces he dicho, ¿por qué nadie me contó lo que era ser abogado? Claro. Lo de bueno y lo de malo. Claro. La parte bonita y la parte dura, porque la abogacía es una profesión sacrificada, pero una profesión que también puede ser apasionante, porque no hay ni dos días iguales, ni dos situaciones iguales. Tiene mucho de estrategia, tiene mucho de psicología, tiene mucho de comercial, y tienes que tener también la formación jurídica. Entonces, por eso, cuando me propusieron colaborar con la Universidad de Nebrija en el programa de mentoring, no me lo pensé. Y bueno, también diplomacia, obviamente, el manejar un poco a tu contraparte de una forma que se puedan negociar, ¿no? Aspectos, factores. Sí. O sea, y la diplomacia también, porque hoy estás en el equipo contrario, pero mañana estás en el mismo equipo. Exactamente. O sea, nunca se sabe. O sea, creo que una de las profesiones en donde menos te puedes poner a discutir con un colega es justo en el área de Derecho. Y fíjate que es acorde, porque en estas fechas muchos alumnos también se están pensando qué estudiar, cómo estudiar, los padres también cómo orientar a sus hijos en cuanto y en tanto qué carreras y qué aspectos deberían valorar a la hora de escoger una carrera. Y fíjate que muchas veces carreras como Derecho se siente como eso es un marrón, un montón de libros, letras y cosas, pero bien lo has dicho, es estrategia, es psicología, es aprender a leer al otro. Uh-huh. O sea, hay muchos factores, ¿no? Y claro, eso lo has aprendido después. Sí. Lo he aprendido después, me lo ha enseñado la práctica. Entonces, por eso creo que un programa como el de la Universidad de Nebrija es un auténtico lujo, porque acompaña al alumno desde el inicio, desde que empieza la carrera. Entonces, tenemos reuniones
periódicas cada X tiempo, el alumno y el mentor, y hablas de temas, te comentan, les comentas, te preguntan, les cuentas, les enseñas cómo es tu día a día. No son unas prácticas. Claro, exacto. No son unas prácticas, es un acompañamiento. Sí, eres como una madrina. O sea. Sí, efectivamente, una madrina, un hermano mayor que te acompaña, que te guía, que te aconseja. Tú tomas la decisión, pero te aconseja y le enseña una vertiente de la profesión o de la realidad que no la van a conocer en la universidad, porque la universidad es formar académicamente, y que tampoco son prácticas, sino que es ir enseñándote poco a poco hacia dónde puede ir. Oye, a lo mejor de eso deduces que efectivamente la abogacía te apoya, a lo mejor deduces que a lo mejor tu sitio está en otro lugar, como juez, como registrador, como empresario, mil cosas. Claro. Ahora, moviéndonos un poco dentro de toda esa maravillosa experiencia, Pilar, que tienes en el mundo de la abogacía, has mencionado, o he mencionado, mejor dicho, que eres secretaria del Consejo de Administración de varias empresas. Y ahí viene un poco esa figura del secretario, las actas. Me gustaría que me comentaras un poco, precisamente, en el día a día, en el verdadero concepto de esto, porque muchos de los que nos escuchan, que son empresarios, CEOs, dueños de empresa, quizás no se le da esa dimensión, digamos así, tan específica y tan fuerte que es el Consejo de Administración, las juntas que se realizan y la figura del secretario. Entonces me gustaría que profundizaras un poco más en esa figura, y quien no lo tiene, ¿qué consideraciones debería tener para tenerlo? A ver, la figura del secretario es una figura que está, de hecho, en la propia normativa societaria muy poco regulada, lo cual es llamativo. De hecho, en la Ley de Sociedades de Capital no aparece hasta la reforma de 2014 y aparece solo dentro del capítulo dedicado a sociedades cotizadas. Vale. Algo llamativo, porque no hace falta ser una sociedad cotizada para tener un consejo de administración y un secretario del consejo. Una SL, una SA perfectamente lo pueden tener. Luego, una cosa que a mí me enseñaron aquellos que me formaron como abogado es que la palabra secretario viene de secreto. ¿Es verdad? Entonces, la primera cualidad que debe tener un secretario es la de ser discreto. La discreción. Tienes que aprender como secretario a observar, tienes que ser imparcial, porque te debes a la sociedad y a nadie más, y tienes que reflejar en la acta la realidad de lo que se discute en las reuniones. ¿Por qué? Porque esa acta firmado por presidente y secretario tiene presunción de veracidad, hace prueba, tiene presunción de veracidad y de exactitud, y de que esos acuerdos se han tomado con todas las precauciones necesarias y cumpliendo todos los requisitos legales. Entonces, ¿qué ocurre cuando no se le da importancia a esa acta? Que es cuando muchas veces vienen los problemas. Por experiencias profesionales, he visto que cuando hay problemas en una sociedad, lo primero que se piden son las actas. Lo primero. Y de ahí empezamos a tirar de responsabilidad. ¿Quién votó a favor? ¿Quién no votó a favor? ¿Quién se abstuvo? ¿Quién no estuvo presente? Porque muchas veces se dan por reuniones universales, aquellas reuniones en las que no han estado todos los consejeros. Eso ocurre. Se ha adoptado con el carácter de universal, y luego cuando vienen problemas, sin embargo, tirando de documentación, resulta que este señor ni estuvo ni delegó su representación en otro consejero. De ahí la importancia de las actas. Hacen prueba, por ejemplo, y son temas en los que se incide poco y en los que tampoco se forma a la gente, ni a la gente que estudia la carrera de Derecho, y muchas veces después tampoco a los abogados. Muchas veces los propios abogados tampoco le dan la importancia que tiene las actas del Consejo y la función que cumplen. Por eso es por lo que digo que la figura del secretario es llamativo lo poco regulada que está. Sin embargo, resulta también llamativo que en todas las grandes compañías en las que todos podemos pensar, el secretario del consejo siempre buscan un abogado que sea un primer espada,
alguien muy bien formado, alguien con sólidos conocimientos. ¿Por qué? Porque el secretario, una de sus funciones es asesorar en la toma de decisiones, asesorar desde el punto de vista legal. Por tanto, si en la Secretaría del Consejo tenemos a una persona con conocimientos legales, vamos a tener mucho ganado. Una experiencia que yo veo que se repite con cierta recurrencia es en grupos familiares de empresas que han crecido mucho. Se han asesorado muy bien en la parte financiera, se han asesorado muy bien en la parte fiscal, pero no han tocado esa pata, la pata del asesoramiento legal. ¿Qué ocurre? Que cuando alcanzan un volumen grande es cuando vienen los problemas, porque muchas veces en una sesión del Consejo, al debatirse cierto asunto, el secretario puede advertir, perdón, habría que tener en cuenta tal cosa. Ah, un momento. O sea, levanta la mano y dice, hay que tener en cuenta esto porque a lo mejor si se adopta el acuerdo tal cual se está pensando ahora, tenemos ahora una ganancia y tal, pero en el medio plazo vamos a tener un problema de índole fiscal, de índole que se me ocurre regulatoria, etcétera. Por eso tener una persona con conocimiento jurídico en la Secretaría del Consejo es un ejercicio que muchas empresas piensan que es un gasto, pero no, es una inversión. Está invirtiendo en tranquilidad en el medio y largo plazo. Y usualmente, claro, lo has mencionado, que de repente lo ideal, lo idóneo es que sea un abogado, pero ¿puede ser cualquier persona? Puede ser cualquier persona, pero de hecho estoy pensando en una experiencia mía. Nombraron secretario del Consejo a una persona que era de la absoluta confianza de los inversores en la compañía, pero ¿qué ocurre? Que esta persona no era una persona con formación jurídica. Y en aquel Consejo de Administración había temas complicados, había tensiones dentro del propio Consejo que derivaban también de una diferente forma de pensar de los distintos inversores y accionistas. ¿Qué ocurrió? Que esa persona vino rápidamente a buscar apoyo legal. ¿Por qué? Porque decía, es que me falta pozo jurídico para poder abordar estos consejos. Porque muchos de esos consejos se va por parte de algún consejero, etcétera, con intención de ir creando, dejando miguitas por el camino, creando, preconstituyendo pruebas en contra de otros consejeros. Cuando hay un consejo con un secretario bien formado, el secretario levanta la mano y dice, un momento, esto no es así, o esto sí es así. Un secretario debe reflejar una imagen fiel, pero a favor de nadie, a favor de la compañía. Aquí se persigue siempre el buen fin de la compañía, no de un consejero o un grupo de consejeros o un socio en concreto. Esto para mí es dramático y el que esté poniendo atención al programa en este momento, que nos encontramos conversando con Pilar Monteagudo, actual abogada en Decay, y estamos hablando de la importancia sobre las actas y la figura del secretario en los consejos de administración de grandes empresas. Pero qué difícil es enfocarte de manera objetiva en la empresa, porque lo he visto también en mi experiencia profesional, dueños de empresa que actúan en contra de la misma empresa, o sea, llámalo decisiones emocionales, llámalo decisiones subjetivas, llámalo decisiones a veces, no sé, sacados del sombrero de un mago. Y o sea, ¿cómo hace el secretario para decirle al dueño de la empresa o al CEO, oye, que por ese camino vamos mal? Porque a veces no es la inminente quiebra, sino es quizás un camino que va a orientar a la empresa a perder clientes, a perder confiabilidad, o sea, ¿cómo lo respaldas? Porque a veces esas decisiones subjetivas no tienen un respaldo jurídico. Ahí es esa parte de psicólogo que decías hace rato. El secretario no entra en decisiones estratégicas. La decisión estratégica la toma el órgano de administración. El secretario se limita a asesorar sobre la legalidad o ilegalidad
Entonces, si el secretario ve que lo que se está adoptando ahí es contrario a la ley, debe levantar la mano y dejar rastro en el acta, porque luego podremos estar entrando en situaciones como la que comentaba, concursos fraudulentos, actuaciones en contra de los acreedores de la empresa, etcétera. Si el secretario está y lo detecta, su función como secretario es dejar rastro de ello con objetividad, sin cargar las tintas contra nadie, simplemente con objetividad se plantea este acuerdo, se debate, el señor secretario hace saber las posibles consecuencias de esto, con lo cual el secretario también está salvando su responsabilidad, claro, porque el secretario tiene una responsabilidad invigilando. Bien, y con eso los consejeros que han votado a favor quedará rastro, los consejeros que han votado en contra quedará rastro, quien se ha abstenido, y llegado el momento de pedir responsabilidades habrá prueba donde poder acudir. Claro, porque como bien lo dices, son asuntos legales y lo hablábamos incluso antes del programa, a veces una coma sencillamente puede cambiar, ¿no? El contexto de algo que se esté expresando y que la gente quizás lo firma sin darse cuenta, ¿no? Exactamente. Tenemos tendencia a firmar lo que nos ponen por delante sin mirarlo. ¿Cuál sería tu recomendación en este caso? Aparte de una lectura exhaustiva de un documento que vas a firmar, yo creo que lo has dejado caer, el tener a alguien de confianza, ¿no? Alguien que realmente tenga tablas en el asunto. Primero, confianza y formación, como decía. Tiene que haber una formación. Segundo, yo la práctica que sigo es que una vez que redacto el acta, se la hago llegar a los consejeros para su apreciación, porque oye, yo puedo haber tomado una nota sobre un determinado asunto creyendo que es correcto y me pueden corregir diciendo, no, mira, lo que se habló fue esto, y me puede haber confundido, porque me puedo confundir. Pero todo eso, como va soportado con documentación que se presenta al Consejo para estudio y debate, pues es verdad, efectivamente me confundí al tomar esa nota. Pero hay que leérsela hasta antes de leerla, antes de firmarla. Claro. Y digamos que en ese mundo en donde se mezcla lo estratégico con lo jurídico, estos consejos de administración, si bien es requerido en empresas grandes, ¿cuán común lo ves en empresas que quizás no están en la bolsa? Bueno, en empresas que no están en la bolsa ocurre, por ejemplo, cuando entra un inversor. Una empresa que va creciendo, que resulta atractiva, que necesita más capital, llega un inversor, y ese inversor, ya que mete una cantidad de dinero relevante en la empresa, quiere tener representación y quiere poder decir. Entonces, en ese momento cambiaremos seguramente de un administrador único a un consejo de administración en el que estará representado el nuevo inversor, sea fondo de inversión, sea otra empresa. Ahí tenemos ya un abanico amplio. Querrá tener representación. En ese momento es cuando suele aparecer el consejo de administración. Vale. Y ahí es donde tenemos que empezar a jugar ese partido en el que el secretario tiene que tener la confianza del consejo y tiene que ser una persona con la suficiente formación para hacer estas tareas que estamos diciendo, de poder asesorar, de poder reflejar en un acta, porque el acta es un documento privado a fin de cuentas. Claro. Es un documento privado que lo que hace es reflejar los acuerdos de los órganos sociales de la compañía. Entonces, tiene que reflejarlo y asegurarse de que se adoptan conforme a ley, con las mayorías necesarias, con el quórum pertinente. Esa es la función que hace el secretario. Desde el momento en que esta empresa empieza a crecer y hay más gente que tiene que estar representada en el órgano de administración, porque también quieren participar en la estrategia de la empresa. Estoy invirtiendo mi dinero. Claro. Tengo que poder decir algo, no solamente esperar a que me venga devuelto como el maná del cielo, lógicamente. Claro. Y en tu experiencia, aparte de esas reclamaciones de una persona que no vino, un consejero que no estuvo en la reunión y que pues presenta alguna alguna disputa por algún tipo, ¿cuáles serían las casuísticas más comunes de este tipo de trabajo como secretario o secretaria de un consejo de administración? Una secretaría bien llevada requiere tiempo y requiere dedicación, y requiere primero conocer la empresa.
Bien, así tendremos mucho ganado a la hora de redactar un acta, porque conoce hacia dónde quieren ir, cómo funcionan, qué es importante. Luego la casuística es de lo más variado. La casuística, pues desde la típica due diligence de una operación de M&A en la que resulta que nunca hubo libro de actas, nunca jamás, las actas se perdieron. Wow. Y entonces, claro, cuando empiezas a rascar en la parte financiera, dices, ¿y esto cómo se soportó? Se ha venido tirando mucho pues de una certificación, por ejemplo, de aprobación de cuentas anuales que se hacía sin acta previa, algo que nunca debe ocurrir, porque la certificación parte de un acta que ha sido aprobada por la Junta, por ejemplo. Casuística, como digo, variadísima. Desde inventarse actas, de reuniones que nunca han existido, a alterarse el contenido de acta, a no existir, ¿Qué ocurre cuando una sociedad está bien llevada y existe un libro de actas que está debidamente firmado, que está perfectamente redactado, que en la impresión que sale en la due diligence, esta empresa ha estado bien gestionada? No solamente es que me salgan bien los números, claro, es que ha habido una buena gestión, donde ha habido una implicación del órgano de administración real, donde los temas se han debatido, se han discutido y se han aprobado. Si tú lo haces así, te puedes equivocar. Por supuesto que te puedes equivocar, tomar una decisión errónea que lleve a una pérdida a la empresa. Ahora bien, no habrá responsabilidad. Ya la responsabilidad empezaremos a averiguar si ha sido con negligencia, si no lo ha sido, si ha habido dolo. Eso ya es otro capítulo. Claro. Pero ¿dónde iremos a buscar esa responsabilidad? A la acta. Ahí es donde se busca siempre. Lo primero que se pide cuando empieza a haber problemas es acta, por favor. El libro de acta de la compañía. Y eso, o sea, me imagino que no será a mano, será... Ya no. Digo, ¿no? A veces... Ya no. Ya la acta... Antiguamente sí eran a mano y se pasaban a mano al libro registro de actas, pero de eso hace mucho tiempo. Luego ya se pudieron hacer en hojas móviles y así es como se funciona actualmente. Y de hecho ya no hay un libro de actas físico como tal, sino que desde hace aproximadamente unos 9 años se guardan, aparte de estar en un archivo físico de papel porque se firman, se escanean y se envían al registro mercantil cada año. Firma electrónica, eso sí, obviamente. Bueno, es un archivo que se sube al registro mercantil y que ha depositado y queda constancia de que se ha cumplido esa obligación de tener un libro de actas. Sí, constantemente veo, de hecho, la actualización, ¿no?, de empresas. Tal empresa ha actualizado esto, ha actualizado aquello. O sea, se ve que esto es un organismo vivo que está constantemente alimentándose, se notifica a todos los stakeholders, ha cambiado esto en el acta. Incluso puede ser una empresa privada, pero tú puedes pedir el reporte porque eso es un documento público, creo, a la final, ¿no? No, las actas no son públicas, las actas son privadas, están bajo custodia del secretario y el acceso al acta no es de cualquiera. No es de... Vale. No. De hecho, aunque se depositen en el registro mercantil anualmente, no es una información pública como si lo son las cuentas anuales. Tú puedes buscar las cuentas anuales de cualquier empresa y te las puedes solicitar al registro y las puedes tener y las puedes revisar, examinar y estudiar y todo. Las actas no. Las actas no son públicas. Pues mira, cuando ya uno empieza a coger vuelo, ya te avisan que se acabó el tiempo. Pilar, de verdad, muchísimas gracias por venir. Estuvimos conversando con Pilar Monteagudo. Un placer tenerte. A ti por invitarme.